Muy buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a Casa del Padre, aquí en el canal de Casa de Dios desde YouTube. Espero que todos estén muy bien y estén pasando una linda noche este miércoles. Hoy tenemos una enseñanza que va a ser muy reconfortante y sobre todo que nos va a ayudar para los tiempos de dificultades, para esos tiempos de tribulación que nosotros tenemos, que Jesús no nos sacó de esa vida, sino que nos dijo que en el mundo tendríamos aflicciones, pero que podíamos confiar en Él. Entonces, si Él dijo que podemos confiar en Él, pase lo que pase, vamos a estar bien en el nombre de Jesús. Y de eso se trata esta enseñanza, acerca de aquello que nos puede mantener a flote, aquello que nos puede dar una razón para levantarnos al día siguiente después de una tormenta terrible en nuestras vidas. Y eso es la paz del Señor. La Biblia dice en el libro de Juan capítulo 14, 25 al 27: les he dicho estas cosas mientras estoy con ustedes, pero el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, los consolará y les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy, y yo no la doy como el mundo la da. No dejen que su corazón se turbe y tenga miedo. La paz para muchos es un estado de bienestar, de tranquilidad, de estabilidad y de seguridad. Para otros la paz es ausencia de guerras, ausencia de conflictos, de violencia, de problemas. Sobre todo es la ausencia de todos nuestros temores. Para otros la paz significa quietud, significa que todo está donde debe estar, todo está donde nos gusta, nada está fuera de nuestro control, todo está como deseamos, todo es como imaginamos y como quisiéramos. Pero eso no es paz. La paz se pierde cuando nosotros enfrentamos un problema serio, un problema que realmente es grave, algo a lo que yo llamo los dos valles de la vida. Muchos de nosotros tenemos que pasar estos valles, todo hombre, toda mujer, incluso muchos jóvenes y a veces niños pasan el valle de sombra y de muerte. Y cuando esto pasa, todo es sacudido, nos golpea y una sombra nos tapa, un temor inunda nuestro ser. No sabemos cómo ayudar, no sabemos qué decir, no sabemos cómo salir del problema, no sabemos en qué terminará todo, pero todo apunta a que va a tener un final trágico, a que va a terminar con la muerte. No hay paz en casa y no hay paz sobre todo en nuestro interior. Y el apóstol Santiago dice que la vida es como la niebla, se disipa rápidamente. Y hay gente que hace planes, hay gente que planea viajes de negocios, pero la vida se esfuma rápidamente. Te darás cuenta que la gente siempre planea y hace su vida conforme a un estado de quietud donde nada malo va a pasar, donde no va a haber aflicciones, donde todo va a estar como nosotros queremos. Pero cuando la vida se complica, la paz empieza a abandonarnos, porque tenemos un concepto erróneo de lo que es la paz. O muchos de nosotros tenemos la paz que el mundo quiere darnos o que el mundo describe. Muchos teníamos planes de transformar nuestra vida desde hace ya muchos años, desde los tiempos de nuestros papás o desde que éramos muy jovencitos. Teníamos planes de tener una vida increíble y no lo logramos. Y tal vez en algún momento de estos años dijimos, bueno, vamos a intentarlo otra vez, vamos a planear una mejor vida, vamos a empezar desde cero. Pero nos topamos con el año 2020, donde intentamos una vez más. Y sabes, lo interesante es que habían tantos sueños por cumplirse en el año 2020, sobre todo que era la puerta donde muchos torneos, muchas cosas iban a jugar a nivel internacional, no solamente en el fútbol, sino que muchos deportes, muchas cosas tenían que pasar en el año 2020, pero no pasó nada porque un virus apareció y nos mostró lo frágil que es la vida y nos mostró lo poco que significan e importan nuestros planes. Nos mostró que no importa los sueños y lo bien armado que estén nuestros proyectos, y aquello que nos causa paz se esfumó. Aquello que nosotros considerábamos como quietud empezó a sacudirnos, la salud empezó a fallar, se perdieron miles y miles de vidas. Y como iglesia perdimos a muchos amigos, muchos familiares, muchas personas. Vimos cómo sus vidas cambiaban. Tú podías
entender que a nivel mundial muchos pastores en este ámbito eclesiástico muchas veces contestaban el teléfono y escuchaban cosas como: pastor, ore por nosotros porque uno de mis familiares tiene el virus. Pastor, ore por nosotros porque cerraron en nuestros trabajos y nos corrieron, no tenemos cómo sobrevivir. Pastor, ya falleció mi familiar, ya falleció esta persona que tanto amaba. Y en el mundo ya no había paz en aquellos años. Y hablando un poquito ya para este tiempo, hace unos pocos meses acompañé a un familiar de mi esposa a uno de esos valles de sombra que te digo. Esta persona estaba enfrentando un problema grave con su hija menor de 2 o 3 años. Cuando se dieron cuenta que no había manera de salvar a la pequeña, él decía algo que a mí me confrontó mucho. Él decía: yo no voy a poder, sin mi niña, sin mi princesa, yo no voy a poder. Afortunadamente, Dios me dio la oportunidad de estar ahí y poder orar por su vida, de poder orar por su familia. Y sabiendo que ya no había nada que hacer, oramos para que Dios nos preparara a todos como una familia para enfrentar el valle, ya no de sombra, sino ahora el valle de muerte. Las horas siguientes, no sé qué pasó, pero de alguna manera las personas estaban tranquilas. Pero a veces, cuando perdemos de vista a Dios, cuando la muerte llega, cuando las malas noticias nos sorprenden, a veces pensamos: ¿sabes qué? No va a ser lo mismo sin mi papá, no va a ser lo mismo sin mi trabajo, no va a ser lo mismo ya sin mi salario, ya no podré cubrir todo lo que necesitábamos, ya no voy a poder tener todo, y necesitamos que todo vuelva a ser como era antes. A veces, para que vuelva a haber paz, necesitamos que las cosas vuelvan a ser como era antes. Necesitamos que no nos corran del trabajo y recuperar el puesto que teníamos antes. Necesitamos otra vez esa quietud, esas comidas con papá en casa, esos viajes que surgían de la nada y de manera espontánea. Necesitamos recuperar nuestro puesto, necesitamos estudiar otra vez. Desearíamos que volviera eso que nos causaba paz, pero eso jamás nos dará paz, porque las circunstancias no pueden darnos paz. Las circunstancias no son el origen, las situaciones que vivimos no son el origen de la paz. Nosotros, es increíble que teniendo a Dios en nuestra vida, podamos dejar que nuestro corazón se turbe de esa manera y que tengamos miedo. Nosotros también perdimos en nuestra iglesia a un matrimonio muy hermoso que conocíamos desde hace ya muchos años. Lo increíble es que ellos partieron en la misma semana a causa de este virus. Toda una familia de pronto quedó sin un padre, sin una madre, y a la vez nietos sin abuelos. Fue inexplicable vivir esos días, pero lo admirable es que para muchos de esos hermanos, para esa familia, ellos sabían que esto no era el final. Para ellos solamente fue una pequeña pausa en esa historia, porque los que partimos con el Señor sabemos que quizá para nosotros los que quedamos esto puede durar muchos años, pero para ellos solamente va a ser como ir a dormir unas horas y después vamos a despertar. Esta familia lo entendía, nosotros lo entendíamos, y es admirable ver cómo esta familia sigue caminando firmemente con Dios, sigue en pie y pueden decir que todo está bien a pesar de lo que pasaron. Y es que eso que tienen, que les hace seguir adelante, eso que hace que nosotros los hijos de Dios enfrentemos el valle de sombra y de muertes con valentía, es la paz que el Señor la da. Y Él dijo: la paz les dejo, mi paz les doy, yo no la doy como el mundo la da. No dejen que su corazón se turbe y tenga miedo. Y te lo está diciendo Jesús en carne y hueso, siendo hombre, sabiendo que cuando Él dice estas palabras, llegaba la hora del sacrificio, llegaba la hora de ir a la cruz, donde Él iba espiritualmente a tomar la copa de la ira de Dios. Y en un momento tan tenso en su vida, Él va y hace una oración con su Padre y le dice: Padre, ¿será que hay una manera
de hacer esto, pero que sea de otro modo? ¿Será que hay alguna manera? ¿Es posible que yo no beba esta copa, pero hágase tu voluntad? Una paz estaba con Jesús. Hubo una paz que le dijo: tranquilo, pasaremos esto juntos y al tercer día resucitarás con poder, tal y como está escrito. Quiero cerrar con esto. Si Jesús pasó este momento y Él dijo: confiad, yo he vencido al mundo, Él te está diciendo: confía, porque todos estos valles de sombra y de muerte, yo también los pasé. Quiero cerrar esta enseñanza con esta historia de la vida real de un hombre creyente que se llamaba Horacio Spafford, porque quiero que con esto entiendas que a veces, para que haya paz, necesitamos un milagro de Dios. Y ese milagro lo imaginamos como que Dios nos va a levantar de un lecho, que Dios nos va a parar y nos va a sanar. Pero hay milagros que también se dan, que no solamente se dan en la sanidad, sino que también hay milagros que se dan en la fortaleza sobrehumana que uno consigue. Este hombre, que se llamaba Horacio Spafford, era un hombre exitoso, dueño de muchas mobiliarias, tenía muchas propiedades y tenía una hermosa familia. Estaba casado con una bella mujer, tenía 3 hijas y un hijo menor. Pero en los años, creo que 70 por ahí, en el lugar donde ellos vivían, entró una enfermedad que se llamaba la escarlatina, que solamente afectaba a los niños menores. Por lo tanto, su hijo enfermó de esta enfermedad. Era una enfermedad que producía en ellos temperaturas muy altas en su cuerpo, una fiebre brutal que muchas veces terminaba con las vidas de ellos. Y a su hijo no lo pudieron salvar. Esa vez fue la primera que ellos pasaron un valle de sombra que terminó culminando en un valle de muerte para su pequeño. Cuando pasaron los años, Horacio toma a su familia y les dice: vamos a un viaje, vamos a unas vacaciones y tratemos de seguir adelante. Horacio tenía este plan de ir de vacaciones a un viaje que les daría mucha paz para poder enterrar este episodio tan trágico en sus vidas. Pero a causa de sus negocios, él no puede ir al viaje y le dice a su esposa y a sus 3 hijas: adelántense en el barco y yo los alcanzaré después. Pero cuando su esposa y sus 3 hijas se van en el barco, pasan los días y de pronto él recibe una nota, recibe un telegrama que era de su esposa y que decía: solamente me salvé yo, ahora ¿qué sigue? Él no entendía qué significaba ese telegrama hasta que unos días después se entera de la noticia que el barco donde iba su mujer y sus 3 hijas había tenido un accidente. El barco se hundió y muchas personas se ahogaron, y entre ellas sus 3 hijas, pero solamente su esposa se había salvado. Y le manda el mensaje a su esposo y le dice: solamente me salvé yo, ahora ¿qué sigue? ¿Qué sigue para nuestra vida? ¿Qué vamos a hacer ahora? Y él no tiene otra cosa más que dejar todos sus negocios e ir a alcanzar a su esposa. Dice la historia que mientras él estaba en ese barco, llega un momento donde el barco toma un momento para ir más lento y el capitán anuncia y les dice que en ese momento estaba navegando y pasando por donde el barco se había hundido. En ese momento quizá algo, un escalofrío pasó por la vida de Horacio, sabiendo que él estaba navegando sobre la tumba marina de sus hijas. Sabía que el lugar donde estaban navegando, en el fondo del mar, estaban los cuerpos perdidos de sus 3 hijas. Y en ese momento, seguramente muchos familiares en aquel barco que estaban yendo a buscar a los que habían quedado vivos, tal vez algunos llorando o lamentándose, de pronto él saca una hoja, un lapicero y empieza a escribir un poema que describía su situación en ese momento. Y él dice: ya sea que mi senda esté inundada de bienestar, o ya sea que la inunde un mar de aflicción, sea cual sea mi suerte, yo voy a decir que estoy bien con mi Dios.
Un hombre que durante años su senda estuvo inundada de mucho bienestar, pero cuando la vida le arrebató a sus 4 tesoros, él dijo: un mar de aflicción ha inundado mi senda, pero no importa cuál sea mi suerte o la suerte de mis hijos, yo puedo decir que estoy bien y estoy bien con mi Dios. Esa es la paz que el Señor da. No es como el mundo la promete, no es como el mundo la da, y no pasa cuando nosotros esperamos. No sucede cuando todo está bien. La paz de Jesús viene en esos momentos donde es imposible seguir en pie. Y si tú has pasado un momento así, y si estás pasando un momento trágico en tu vida, quizá no de muerte, tal vez estás pasando por un valle de sombra, un valle de dificultad que te está arrebatando la paz. Hoy Jesús quiere recordarte que todavía puedes confiar en Él. Él pasó lo mismo que tú, el mismo camino, el mismo sendero. Un mar de aflicción se levantó con Jesús, pero Él dijo: no, yo iré, daré mi vida por ellos. Y tomó ese camino. Lo tomó sabiendo que su Padre lo sostendría en todo momento. Tú puedes caminar este sendero, sin importar qué tan oscuro, qué tan difícil parezca ser. Yo he pasado muchos valles de sombra, valles de enfermedad. Hubo uno que parecía ser un valle de muerte en mi vida, pero Dios en su gracia y su misericordia me salvó. Puedo decirte que mi familia siempre tuvo paz en los momentos más difíciles. Y hoy Dios quiere darte esa paz. Así que ahí donde estás, yo quiero que cierres tus ojos y le dediques todo este momento al Señor y le digas conmigo: Dios, quiero poner en tus manos mi salud, quiero poner en mis manos mi vida, quiero poner en mis manos todo, en tus manos todo lo que en estos momentos no está ya bajo mi control. He tenido planes, he hecho proyectos a futuro, pero ahora todo eso se está estancando y no he encontrado paz. He estado cabizbajo, he estado triste, he estado deprimido, pero quiero tener tu paz. Quiero saber que sin importar cuánto dure este proceso, cuando tú me levantes, cuando tú me saques de aquí, sea como sea que yo salga, yo puedo decir que estaré bien, que puedo comenzar de nuevo. Así como aquellos hombres que perdiendo todo, confiando en ti, decían: estaremos bien con nuestro Dios. Él tiene algo mejor para nosotros. Yo hoy oro por todas las personas, por todos tus hijos que están pasando un mal momento, que habían perdido esa paz. Hoy tu paz, tu verdadera paz, empieza a iluminar y a sentirse en sus vidas. Te damos gracias por este momento, porque sin duda nos ha ayudado a confiar en ti, a buscarte más y a depender más de ti. Padre, hoy podemos decir lo que muchos no pueden en el mundo: estamos bien y estaremos bien a tu lado. En el nombre de Jesús, que todo dolor sane pronto, que todo problema se arregle por tu mano poderosa. En el nombre de Jesús, amén. Gracias por sintonizarnos esta noche. Si te ha gustado este mensaje, dale like. Te invitamos a suscribirte y activar la campanita para recibir las notificaciones a tiempo. También te invitamos a nuestros servicios online los domingos a las 10 de la mañana y los miércoles a las 7:30. Nuestra iglesia en servicios presenciales funciona los domingos. También tenemos actividades lunes a las 5 de la tarde y terminamos a las 7 de la noche. Hasta la vista.